Amados hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar juntos en esta mañana para compartir su bendita palabra. Les invito en esta mañana, mis amados hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, el capítulo 52. Vamos a leer desde el versículo 13 al 15 y luego vamos a leer el capítulo 53 hasta el versículo 12 inclusive. Isaías capítulo 53. Pero comenzamos leyendo el 52 del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Leemos hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Y evidentemente la palabra de Dios está mostrando al siervo de Jehová. Y en esta mañana quisiera llevarles a meditar sobre este siervo de Jehová. Es el bendito siervo de Jehová, de Él, pensado por Él, llamado por Él, dispuesto por Él, que ejecuta una obra perfecta que le satisface a Él. Es el siervo de Jehová. Debemos hacer un tanto de historia en esta mañana, solo a manera introductoria, para comprender el escenario de Isaías. Isaías es un profeta que profetizó durante el período de 4 reyes en Judá. Estos 4 reyes tuvieron la modalidad justamente de transgredir la ley de Dios. Israel, después de pasar por la época de oro de Salomón, está atravesando un tiempo de división que sus mismos hijos, los hijos de Salomón, provocan, y que viene como consecuencia y por causa del pecado de su padre. Se divide Israel en el reino del norte y se divide en el reino del sur. Y el profeta Isaías trabaja profetizando desde Jerusalén al reino del sur, que es Judá. El escenario y el tiempo en el que el profeta profetiza, aproximadamente entre el 739 al 686 antes de Cristo, algo así como 53 años de profecía cumple Isaías. Él está vivenciando una etapa de decadencia espiritual en Judá. La decadencia espiritual es por causa de la idolatría desobediente del pueblo, que hace justamente unión con otros pueblos y con otros dioses paganos. Y evidentemente Dios, en vista a esta rebeldía de su pueblo, está llamando al profeta a predicar y a anunciar la repulsión de Dios para con la idolatría de Israel, pero está también profetizando el juicio venidero y también profetiza la misericordia futura que Dios tiene planificada para ellos. Este es el escenario en el cual justamente Isaías recibe la profecía. Y cuando él es llamado a profetizar, usted puede verlo en Isaías, el capítulo 6, Dios mismo le va a decir: tú deberás profetizar, te pasarás 50 y tantos años antes de morir siendo aserrado. Él tiene que cumplir la tarea de profetizar, pero va a profetizar a gente que no va a creer. Y en el capítulo 6 y el versículo 9 dice así: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos y oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor, lo he de hacer?
Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios está justamente llamando a Isaías a profetizar por causa de la dureza del corazón de su pueblo. Corazones rebeldes, que tienen anidado el pecado, corazones que no se arrepienten, corazones que no exaltan ni dan gloria a Dios. Y el propósito para el cual Él cría hijos y los engrandece es que estos hijos y que este pueblo propio de Jehová represente, exteriorice, testifique de la esencia de Dios, que es santidad, testifique de la persona de Dios que los ha constituido como pueblo propio y celoso para Él. El punto es que por la dureza del corazón de ellos escogen hacer vínculo con las naciones impías, escogen adorar a dioses ajenos, y justamente el Dios eterno reclama el pecado y la dureza del corazón, y este pueblo que debería haber representado a Dios en medio de un mundo impío, pecador, perverso, que nada quiere tener que ver con él, este pueblo cae en el pecado de la idolatría, y es allí cuando el Señor llama y justamente le pide a Isaías que él profetice, que él les hable, aunque les está advirtiendo que ellos no han de creer. Es que el propósito de Dios está en hablar de su plan de establecer a través de su Hijo Jesucristo la reconstrucción de todo lo que el pecado aniquiló y destruyó. El pecado que entra en el Edén y que contamina a Adán y Eva, y ellos por causa de la dureza desobedecen a Dios, lleva a que las personas no representen con altura y con perfección la imagen, la semejanza de Dios. Ellos son totalmente descalificados y son expulsados del huerto. Dios llama a Israel para recuperar el trabajo de que su semejanza y su imagen en santidad se proyecten en un mundo lleno de tiniebla y de pecado, pero Israel vuelve a caer en la transgresión. Es que Dios le está diciendo a Isaías: tú tienes que predicar, ellos te escucharán, aunque no creerán, porque en realidad mi plan está en exaltar a mi siervo. Él será el que traerá la salvación a las naciones. Y si tú has seguido la introducción, ahora sí pasamos al pasaje, y aquí está la profecía en donde Isaías habla de este siervo. Jesús tomaría el lugar que no pudo ocupar verdaderamente Adán. Jesús tomaría el lugar y lo haría con altura, y Él expresaría y representaría con total fidelidad la naturaleza de Dios Padre, la naturaleza del Dios invisible. No lo pudo hacer Adán por su caída, no lo pudo hacer Israel por su rebeldía, pero el plan de Dios está en exaltar la gloria de su nombre, encarnando a su siervo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo que le dice el Señor a Isaías cuando lo llama: ve, háblales, predícales. El corazón de ellos estará duro, no te oirán, pero tú deberás predicarles. Porque lo que yo quiero es que sepan ellos que yo he de levantar en el mundo a mi siervo. Este mi siervo es justo. Este mi siervo es santo. Este mi siervo es fiel. Y yo tengo planificado salvar a muchos, matándole en una cruz. Este es mi siervo.
mi siervo fiel. He aquí que mi siervo será prosperado, dice Isaías. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Es que verdaderamente es el siervo de Jehová el que será prosperado. No pueden los humanos, por causa de la debilidad propia de su naturaleza, exteriorizar con perfección, sin deformación, la santidad de Dios. No pueden exteriorizar la naturaleza y el carácter de Dios de manera completa, pero el siervo de Jehová será prosperado. Esta prosperidad habla de que Dios tiene planificado para Jesucristo un reinado completo de todas las naciones bajo el reinado de Israel, y un reinado que se proyectará de manera eterna, ocupando él el trono de David, que fue rey, pero que no pudo representar sin pecado la naturaleza de Dios. Sin embargo, Dios quiere traer a Jesucristo a través de la línea real de David, y la palabra habla de que su proyecto es que este siervo ocupe el trono de David, su padre, y su trono será eterno y para siempre. Ese es el siervo prosperado. Acompáñenme en la Biblia, Salmos capítulo 22. Libro de los Salmos, capítulo 22. Este es el propósito de Dios. Este mundo tiene la palabra de esperanza. El siervo de Jehová es Jesucristo. Jesucristo mismo está siendo anticipado en su primer venida. Isaías está 7 siglos antes profetizando de que Él vendrá. Está dando detalles puntuales de cómo será el sentimiento del Señor al estar en la tierra y cuáles serán los acontecimientos que Él experimentará hasta llegar a la cruz, y estando en la cruz con 7 siglos de anticipación. Y esta palabra profética muestra la autoridad santa de las Escrituras, un libro que registra sentimientos, sucesos que son propios de la historia, entretejidos de una manera perfecta 730 años antes de que ocurran. El Salmos 22 dice lo siguiente, versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Si tú tomas profecías paralelas como la de profetas, como el Daniel, tú vas a ver que en el capítulo 9 y el capítulo 12, él mismo habla claramente del reinado de Jehová sobre toda la tierra. Y en su visión, él ve que esa piedra cortada no con mano cae y desmenuza a la estatua que representa los gobiernos mundiales, los imperios mundiales, y que de esa piedra se hace un gran monte que llena toda la tierra. Esta es la expresión profética del reinado del Señor. Entonces Isaías está profetizando a un pueblo que vive en el caos espiritual, en la rebeldía, en la porfía en el pecado. El pueblo que tiene el nombre de Dios, que conoce a Dios, ahora está detrás de la idolatría, y Dios está diciéndoles: ha de venir un tiempo en donde ustedes serán llevados cautivos. Isaías profetiza sobre todo lo que les ha de acontecer. Aún profetiza 120 años antes del nacimiento de Ciro, que él iba a nacer y que sería el libertador de los que estén cautivos allí en Babilonia. Y tal cual como él lo profetizó, así ocurrió
cuando Nabucodonosor sitia a Judá y en 3 sucesos toma cautivos y lleva a los de Judá a su reinado. La palabra profética abarca justamente este tiempo y el Señor les está diciendo, todo esto ocurre, ustedes no pueden representar en santidad y con transparencia la naturaleza de Dios y evidentemente están en el pecado y a pesar de que escuchan no creen porque mi siervo va a ser engrandecido, él va a ser prosperado, él será exaltado y él será puesto muy en alto. Él les está anticipando, yo enviaré mi siervo, él lo va a hacer. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esta expresión hace un contraste entre la visión de Dios y la visión del hombre. Y el siervo de Jehová es presentado en el contraste entre 2 visiones. Una es la visión de Dios, que solo puede medir él, mi amado hermano, la gravedad absoluta del pecado del humano frente a su presencia. Y otra es la visión del hombre, que piensa que por medios humanos y con facilismos puede llegar a superar el problema del pecado en su vida. ¿Por qué hay un contraste aquí? Porque se asombraron de él muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Israel esperaba un gran rey. Israel estaba acostumbrado a las pompas y estaba acostumbrado a las distinciones. Ellos se sabían el pueblo de Dios y por lo tanto esperaban un gran rey conforme a esa distinción, siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra está mostrando aquí un contraste. Dios levantará a Jesucristo para que sirva a su propósito de salvación. Y evidentemente no necesariamente esto haga que Cristo venga como el gran rey al cual todos van a observar por sus pompas y por sus grandezas, sino que él nacería casi en un lugar apartado, allí en donde se tienen los animales. Él sería una persona simple, no estaría mostrando la brillantez de un gran rey. Esta es la visión humana. El hombre está viendo a Cristo, pero no ve en él lo que el Padre está haciendo en él. Es el servicio de que ese siervo, de una manera fiel, represente a Dios en la tierra. De manera fiel tal que en su cuerpo no haya pecado, de manera fiel tal que no haya engaño en su boca, de manera fiel para tener el poder de llegar a la cruz con la autoridad de pagar tu culpa y la mía. Ese es el punto. Ese es el punto. No lo logra Adán, no lo logra Israel, pero mi siervo será prosperado. Yo he de descargar en él mi ira. Yo he de juzgar en él tu culpa. Yo he de cobrarme en él tu pecado, porque él es mi siervo. Este es el punto. Entonces hay un contraste entre 2 visiones. La visión superficial es la misma que trae Adán y Eva. ¿Cuál es la visión superficial? La que traían ellos. Cayeron en el pecado, cayeron en la desobediencia. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Tomaron hojas de higuera, se tejieron túnicas, delantales y se taparon su vergüenza. Sin embargo, si tú tomas el Génesis, ves que esto no agradó a Dios. La visión que el humano tiene del pecado es superficial. ¿Por qué? Porque no podemos medir la gravedad del pecado en la medida en la que Dios lo juzga. Entonces, cuando
Dios ve que Adán y Eva toman ese delantal, esa túnica, y tapan sus vergüenzas. Allí Él saca ese delantal, sacrifica un animal, saca el cuero del animal, toma el cuero del animal y les pone a ellos una cobertura que proviene del derramamiento de sangre. La visión que el humano tiene del pecado es imposible que alcance el nivel de la gravedad con la que Dios lo juzga. No va a haber un parecer en él, será desfigurada su hermosura, pero se van a asombrar muchas naciones. Ese que estuvo allí, afuera, a donde, en el establo de los animales, ese que nació sin gloria, ese que nació sin brillantez, ese que fue despreciado por las familias, por sus mismos hermanos, ese que no fue creído por su mismo pueblo, ese que fue perseguido por el poder gubernamental y político, ese que fue despreciado por todos los hombres, desechado por todos los hombres, ese es mi siervo, dice Dios, ese es el que ustedes no ven, ese tiene lo que ustedes no pueden ver, ese tiene la santidad que necesitan ustedes para ser perdonados, ese cuenta con lo que a mí me satisface, ese es mi siervo. Es que Dios, desde sí mismo, en la eternidad, llama a su propio Hijo para que en su propio Hijo sea cobrada la deuda que el hombre no puede pagar. El problema del pecado de la humanidad y la destrucción del pecado, la cual Dios tiene resuelta desde antes de que ocurra, se va desarrollando en un plan que tiene un tronco central. Es el siervo de Jehová, prometido, que va a venir. Isaías está diciendo 700 años antes que Él va a nacer. Una vez que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y que Él ascendió, Dios vuelve a decirnos, va a volver. En ese tiempo estamos. Y cuando Él venga, establecerá el reino eterno. Lo que está diciendo acá Isaías, será prosperado. Será engrandecido, será exaltado. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios ha de sujetar a todos bajo Él y Él reinará sobre todos ellos. Este es el siervo que es prosperado. Ustedes no pueden ver en Él lo que verdaderamente yo necesito de Él, y lo que el Padre necesita de Él es la santidad absoluta e impecable de una persona que pueda cumplir con la exigencia que Él le pone al pecado. Y evidentemente Cristo, en su naturaleza santa como Dios hecho carne, es el único que puede ofrecerse como una ofrenda a la santidad de Dios que reclama justamente el pecado. Lo está reclamando porque Él es santo y Él no lo tolera. Pero ¿qué ofrenda puede llegar a la altura del reclamo de Dios? Solo alguien que no tenga pecado. Y entonces cuando el capítulo 53 se comienza a desarrollar en este escenario. Y dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto Él lo está diciendo porque en realidad está proyectando la experiencia del pueblo judío en el tiempo del nacimiento del Señor.
La misma incredulidad que reina en el pueblo cuando Él les predica y la gente sigue en la idolatría y sigue lejos de Dios y sigue viviendo en su pecado y sigue comiendo de la amargura de la desobediencia, pero en el pecado siguen. Es la misma experiencia que han de vivir los que estuviesen en el tiempo en que Él nacería, o sea, 750 aproximadamente, 730 años después. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de Él. Vuelve la palabra a mostrar este escenario doble, el contraste entre la visión humana y la obra divina. Cuando la palabra dice, subirá cual renuevo delante de Él, es la visión que el Padre tiene de su Hijo. Esto está queriendo decir, Cristo en su encarnación será el centro, el objetivo de la observación permanente, constante de su Padre, que en la eternidad lo ha llamado a ser el Salvador de los hombres que han de creer en Él, y en la eternidad le ha prometido levantarle una novia, y el Hijo en la eternidad en amor al Padre ha aceptado encarnarse, y en este amor mutuo de la Trinidad, en este amor mutuo entre el Padre y el Hijo, es que somos amados en Cristo, es que somos llamados en Él, es que somos salvos por Él. Entonces la palabra está diciendo, subirá cual renuevo delante de Él. Esto habla, el renuevo que sube es lo que se puede ver y se puede ver alto. Entonces es una imagen profética de la actividad del Padre en observar a su Hijo encarnado, que en realidad de una manera fiel, transparente, perfecta, le sirve en la exigencia que Él le ha pedido que le sirva, como siervo a pesar de ser Dios. Y este renuevo sube y sube delante de Él. Allí lo está viendo el Padre. La imagen más clara de esta realidad cuando se cumple y el Padre lo exterioriza es en la figura del bautismo. Cuando el Señor está parado allí en el Jordán, la voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, óiganlo, Él es mi siervo. El Espíritu que desciende en forma corporal como de paloma y el Hijo parado en medio del agua en una actitud humilde, asociándose con el arrepentimiento de los pecados a pesar de no tener uno para ser perdonado. Ese es mi siervo humilde. Oigan, ese es el Señor, es mi Hijo. Oigan. Subirá cual renuevo delante de Él. Y ahora el contraste de la vista humana, la dureza, la apatía, el corazón duro, el pecado reinante. ¿Qué es lo que está viendo el pueblo? Una raíz de tierra seca. Así es el corazón del hombre, hermano. Raíz de tierra seca. Así es el corazón del hombre, amado, en el pecado. Tuvieron al frente al Señor, le estaban viendo, no creían en Él. El contraste sigue mostrándose porque Él es el siervo de Jehová. Él es el que el Padre está sacrificando para satisfacer la demanda de su justicia. Él es el que está mostrando fidelidad en entregarse de una manera perfecta. El Padre se está satisfaciendo, pero los hombres lo ven como raíz de tierra seca.
¿Cuál es la particularidad de una raíz de tierra seca? No tiene ningún tipo de color. ¿Vieron ustedes cuando no hay pastos y la tierra está árida, resquebrajosa? Lo que naturalmente nos llama es agarrar una manguera y regar, algo que dé humedad, que le saque el aspecto de sequedad. La raíz de tierra seca no tiene belleza, no tiene atractivo, representa lo árido, lo abandonado. El humano tiene esta visión del Señor, Él es el siervo de Jehová. Y es lo que experimenta justamente el entorno israelita en su encarnación. Tome usted la Biblia, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. La maravillosa declaración de Juan. Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, está hablando de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El ministerio de Juan, Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Mas, y aquí está la esperanza, a todos los que le recibieron, hay gente que sí le recibió. Es que aquí está la voz, este es mi siervo, yo congregaré en él a las naciones, yo traigo salvación a judíos y a gentiles por medio de él, pero para recibir el beneficio de la vida tienen que creer en él. Y allí está diciendo cuál es la manifestación, el cumplimiento, esta raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Es una raíz de tierra seca para ellos. Dice acá, el mundo no le conoció a pesar de que él era luz. Y este es el punto, ¿sabes, mi amado hermano? El siervo de Jehová solo se lo reconoce por fe. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí está la esperanza, aquí está la palabra de restauración, aquí está la palabra que está iluminando un escenario caótico, oscuro. Mi siervo será engrandecido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Vino a los suyos, no le recibieron. No hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Mi amado hermano, es que este es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios está en otorgar fe a personas que frente a la luz creen en Él y que piden perdón y que reconocen su pecado y que reconocen que Él es el que restaura, que Él es el que hace nueva a la persona de adentro y lo manifiesta hacia afuera en una vida transformada. Dime, ¿tú eres de ese siervo? ¿Tú en esta mañana eres de ese siervo? ¿El que restaura al humano de su pecado?
¿Tú eres de ese que le ha satisfecho a Dios su demanda? Con su encarnación, con su vida santa y como lo hemos de estudiar, con su fidelidad hasta dar su vida en la cruz por ti y por mí. Esta es la actitud profetizada. Así será cuando Él sea encarnado, y el cumplimiento está en Juan. Exacto. 7 siglos después, el humano reaccionó así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. ¡Qué expresión más tremenda, estremecedora! Es que el Dios eterno es el que puede satisfacer a Dios. Esto está diciendo, ese es mi siervo. Es el que creó el mundo, que se encarna para venir a salvar al mundo. Y este es el propósito de este amor eterno del Padre mostrado en su siervo, en su Hijo. Pero Isaías claramente viene diciendo en detalle lo que ha de pasar este siervo, y el versículo 4 en adelante comienza a detallar de manera profética las situaciones emocionales y físicas, las reacciones de las personas que le ven, de una manera tan puntual que es un registro exacto que muestra el respaldo de Dios como controlador y soberano sobre la historia, porque todo lo que aquí se dice con lujo de detalles, todo se cumple y se lee en los evangelios. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La palabra está mostrando justamente el mismo contraste entre la visión divina y la visión humana frente al pecado. La visión divina es que el Padre ha escogido en la eternidad a este siervo, es su Hijo. La visión del Padre es que ese Hijo, en un acto de amor infinito, cargue sobre sí todo el deterioro del pecado de los que han de creer en Él. La visión de Dios es que Él lleve las enfermedades, de que Él sufra los dolores ocasionados y provocados por el pecado. La visión de Dios es que Él ocupe un lugar que no le corresponde para sustituir a los que no pueden pagar la libertad de sus pecados. Y el punto es que Él se encarna, y el punto es que Él tiene que compartir con una generación, y Él mismo lo dice, es incrédula, es perversa, la tiene que soportar. En esa generación, en esta tierra, hay enfermedades porque hay pecado, hay dolores porque hay pecado, pero Él dejó una gloria en la cual no existe el dolor, no existe el pecado. Sin embargo, ese es el siervo fiel que salva. Él lleva las enfermedades, Él sufre los dolores, sufre los nuestros. Pero la visión humana del corazón endurecido, de aquel que no puede llegar a verle en la profundidad con la que Dios lo usa como su siervo, entonces se expresa, nosotros reaccionamos ante esto diciendo, Dios lo está castigando por sus pecados. Y esta es la consecuencia del pecado, trastoca la visión, desenfoca al hombre, lo hace vivir de una manera errada, con un concepto equivocado de la realidad, imposibilitado de poder conocer la verdad, o sea, vive en la mentira, sin Cristo. El Padre está sacrificándolo, lo ha puesto en el escenario humano,
Él tiene que sufrir enfermedades y llevarlos. Él muestra su autoridad cuando está en su ministerio terrenal y sana enfermos. Él resucita muertos. Él muestra su autoridad frente al pecado. Pero el hombre dice, Dios le está azotando porque es un pecador, se hace pasar como Dios. Eso es lo que decían. Y sigue mostrando la Biblia el contraste entre una visión verdadera y exacta del pecado, la cual el Padre juzga en su siervo, y la visión superficial del hombre, que no mide las consecuencias de su propio pecado. Nosotros le tuvimos por azotado, le tuvimos por herido de Dios y abatido. Si el rey no llega como yo lo espero, no es mi rey. Sin embargo, ese es el siervo de Jehová, el que será engrandecido. Su aspecto fue débil. Lo que podían ver los hombres era quizás una derrota. Sin embargo, el triunfo está en la excelencia, en la impecabilidad, en la santidad infinita de una persona que sin merecer, sin tener pecado, sin engañar con su boca, carga sobre sus espaldas lo que el Padre le carga, el pecado, la maldad de todo ser que durante todo el curso del tiempo, desde la caída en el Edén hasta su regreso en gloria, han de creer en Él. Esa carga estuvo en la espalda de Cristo en la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí el Espíritu de Dios lleva al profeta a vincular las dos visiones. Aquí es donde se exalta la bendita sustitución. Aquí es donde el Espíritu de Dios está mostrando cómo confluencian la visión del Dios y la visión del hombre. Y Él está diciendo, ustedes que lo ven como una persona azotada, como una persona herida, como una persona abatida, en realidad está exaltando al Padre, cumpliendo de una manera obediente el encargo del Padre, porque Él lo está haciendo para ocupar el lugar de ustedes. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Ustedes tuvieron la posibilidad, les dice Dios, fueron llamados a representar en santidad mi nombre. Yo los he puesto en medio de las naciones para que lleven en alto el nombre del Dios vivo y verdadero, creador, sustentador de todas las cosas. Ustedes se rebelaron. Él lo dice en el capítulo 1. Yo crié hijos, yo les engrandecí y ustedes se rebelaron en contra de mí. Solo mi siervo justo, solo Él, solo en Él me puedo complacer. Él es el único que no me falla. Y aquí está la vinculación entre las dos visiones. Lo que ustedes ven de Él no es lo que yo veo. Yo estoy sacrificándolo a Él por amor a ustedes. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. La paz con Dios necesitaba ese padecimiento.
Un padecimiento que le ofreciera al Padre el pago de una deuda que no podemos pagar. Esa deuda es el precio puesto al pecado, y el precio puesto al pecado y su consecuencia es la muerte. Por lo tanto, Él tiene que ser castigado y tiene que ser lacerado y tiene que ser llevado a la cruz para morir, porque el precio debe ser pagado y solo Él, el siervo, lo puede pagar. Por eso dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es un escenario claro de aquellas horas antes de la cruz y de todo el recorrido del ministerio terrenal, en donde Él lleva las enfermedades, en donde Él cumple el propósito de mostrarse como autoridad divina, como el Rey prometido que ha venido, el reino de Dios se ha acercado. Él tiene control sobre el pecado, Él tiene poder sobre la muerte, lo va a mostrar. Entonces Él, frente a una enfermedad, la puede disipar. Él, frente a potestades, a endemoniados, los puede liberar. Él, frente a un muerto, lo puede resucitar. ¿Qué está diciendo el Evangelio? El Evangelio está diciendo, lo que profetizó Isaías se ve en Cristo. Ese es mi siervo, en Él yo me glorificaré. Él puede de manera santa mostrar mi naturaleza. Él es el Rey que libera del pecado y de la muerte al que cree en Él. Y esta es la visión que ellos tenían no es la que Dios ve en Él. Y el tema es que ellos no entienden la sustitución, pero la entendemos. Él fue herido por nosotros. Él fue molido por nosotros. La paz nuestra costó las llagas de Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La actitud del hombre es la actitud de la independencia como una consecuencia del pecado. Una independencia ciega que lleva a la persona a buscar su propio camino. O sea, se encuentra en la vida y cuando se encuentra en la vida por causa del pecado, no tiene en claro de dónde viene, no tiene en claro por qué vive y no tiene en claro hacia dónde va. Esta es la consecuencia del descarrío de estas ovejas, que en independencia del pecado se manifiestan de esta forma. No sabe de dónde vienen, siempre hay una duda existencial en el impío, siempre hay una duda existencial en el que no tiene contacto, comunión con Dios. No sabe para qué vive, no le haya sentido a la vida, puede darse algún gusto material, pero mañana ya desea otro. El vacío lo va llevando, no sabe para qué vive, no tiene para quién vivir, no sabe para qué vive. Trata de usar su tiempo para poder quizás ocuparse de sus proyectos, de sus deseos, de sus seres queridos, pero no sabe a dónde va. Frente a la eternidad es todo un telón negro, no sabe qué hay detrás. Entonces, Dios está diciendo, yo estoy sacrificando a mi hijo, Él está pagando la deuda por ustedes, porque el punto es que ustedes en Él son míos. Ustedes en Él son míos, son mi pueblo. Entonces Él dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El punto es que Dios quiere congregar a su pueblo y la gloria pensada en la eternidad se ha de establecer y será congregado el pueblo que cree en este Señor, será congregado el pueblo que cree en este Salvador, será congregado el pueblo que está bajo el reinado de este siervo de Jehová. Estas personas son las que saben de dónde vienen.
Cuando la persona cree en Cristo, se encuentra milagrosamente vinculado con su eternidad pasada. Esto es el poder de la salvación. Una persona que cree en Cristo, le ocurre algo. Como lo habita Dios en la persona del Espíritu Santo y Dios es eterno, imprime en ese humano pecador que ha creído en Cristo, por la presencia del Espíritu Santo, una conexión con lo eterno. Nunca más se pregunta de dónde viene. Vengo de Dios, lo tengo acá. Segundo, la presencia del Espíritu Santo, según Romanos, testifica que esa persona es hija de Dios. Esa persona que es hija de Dios vive para Cristo. Tiene un motivo por el cual vivir. Pablo decía, yo ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y toda persona que cree en este siervo, que ha pagado el pecado, que ha cargado el pecado, es una persona que se siente perdonada, por lo tanto está conectada con la eternidad futura. Esa persona sabe a dónde va. Pablo decía, escribiendo a los Corintios, sabemos que si nuestro cuerpo, que si esta morada terrenal se deshiciere, no existe más, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué le hace Cristo a la vida? Lo conecta con la eternidad, lo sostiene en la tierra, lo conduce a la gloria. Este es el siervo prosperado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. La absoluta independencia del Hijo de Dios, que solo puede experimentar la verdadera carga del pecado de los que Él está comprando en la cruz, lo lleva a vivir una angustia solitaria, exclusiva, independiente. Nadie la puede experimentar, nadie la puede saber, nadie la puede medir. Esto es un trato entre el Padre y su siervo. Eso dice la Biblia. ¿De qué le vale abrir la boca? ¿Algún humano podía comprender la medida de su dolor? ¿Alguno podía entender lo que él estaba cargando? Solo una persona santa, de naturaleza santa, puede experimentar el tremendo dolor angustiante de verse en contacto tan cercano, tan directo con el pecado que no cometió. Ese es el punto cuando se habla de una angustia indecible. Angustiado él, afligido él, no abrió su boca. Él es el siervo fiel. Él es el que está ejecutando la obra que el Padre le ha conferido, que el Padre le ha pedido que él haga. Y como cordero él fue llevado al matadero. Saben los que carnean animales que el cordero no se resiste, que el cordero no va a anteponerse, y como oveja delante del que la trasquila, es la actitud que él tiene de una humildad y de una entrega que muestran que realmente hay un propósito eterno en la encarnación de Cristo. Y el propósito eterno es que el Padre en ese siervo ha depositado la libertad del mundo pecador.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. El servicio del siervo de Dios es fiel en una angustia y en una aflicción independiente, en un silencio humilde que solo Él lo puede experimentar, porque solo Él puede saber cuánto duele la carga de un pecado que no cometió. Esto lo lleva a la fidelidad hacia la muerte. La muerte es el precio que el pecado tiene. Solo la muerte de Cristo puede perdonar pecados. Se habla de la sepultura, se habla de que con los ricos fue en su muerte, José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí está el contraste. Vuelve el contraste maravilloso a mostrar. Ha llegado a la cruz, ha llegado al lugar de vergüenza, de maldición más tremenda que tiene la cultura en esa época para condenar al pecador. Ha llegado a ser juzgado en la peor muerte, la cruz. Maldito, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, todo aquel que es colgado en el madero. La palabra está diciendo, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El claro contraste, no le corresponde la cruz. Quien está en la cruz es santo. Esa es la autoridad que Él tiene para que su muerte sea distinta de toda otra muerte. La muerte de Cristo es justamente respaldada por la santidad de la ausencia de la maldad y la santidad del engaño en su boca. Entonces dice Jehová, a pesar de que no merecía la muerte, lo quiso quebrantar. La voluntad es de Dios en matar a su Hijo. El Padre mató a su Hijo por ti y por mí. El Padre satisfizo su demanda frente al pecado, sacrificando a un inocente, a su siervo, en la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muchos serán atraídos a Él. La muerte de Cristo es la que se predica. El poder del Espíritu Santo al predicar la muerte y la resurrección de Jesús llevan a miles de pecadores al arrepentimiento, a quebrantar su corazón, a pedir perdón y a recibirle como Salvador. El fruto es poder de Dios. El siervo viene de la mano de Dios. La obra que realiza es hecha por Dios Hijo. ¿Por qué? Porque el Salmo lo dice, la salvación es de Jehová. Y nosotros, salvos por gracia. Mis amados, en esta mañana hemos de participar de los símbolos. Estos símbolos que el Señor deja instituido la noche que fue entregado. Él toma pan, Él lo parte, Él les dice, esto está simbolizando mi cuerpo, que por vosotros es partido. Antes de la cruz, Él les está diciendo el testimonio de que yo puedo frente al pecado, el testimonio de que yo soy el siervo profetizado, el testimonio de que el reino de Dios se ha comenzado o se ha iniciado en mi encarnación, es que el cuerpo mío, que no tiene pecado, es partido para darles vida a ustedes. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Pero Él también tomó una copa. Y esa copa es la que contiene el símbolo de su sangre.
Y esta es la sangre que por muchos se derrama, les dijo él, y les dio la copa, bébanla. Este es el símbolo de que en mi derramamiento de sangre está justamente cumplida la muerte total. No hay vida en un cuerpo sin sangre. Entonces, Él les está diciendo, he de derramar mi sangre. Y la palabra está mostrando desde el principio, de allí en la escena del Edén, lo dije al principio, el sacrificio que Dios hace, el derramamiento de sangre, la túnica de piel, vuelve a mostrarse en las figuras de los sacrificios del tiempo mosaico y de la ley. Pero se cumple de manera perfecta en un solo sacrificio, que se realiza una sola vez y para siempre, que cuenta con el poder para perdonar definitivamente y quitar el pecado del medio. Y es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el siervo de Jehová, que de una manera fiel, hasta su última gota de sangre, dejó en la cruz, muriendo por el pecado de los que creen en Él. Que en esta mañana podamos participar de los símbolos y que la iglesia aquí en Saldán estalle en adoración, en reconocimiento al siervo de Jehová fiel, que de manera fiel representó a Dios y en obediencia dio su vida por nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, esta profecía tan hermosa que anticipaba la encarnación de Jesucristo. Oh Padre, qué plan tan perfecto de redención, qué obra tan maravillosa, cuán profunda, impecable, santa, infinita es la persona, Dios mismo, el Hijo, hecho carne. Cuán profundo es el alcance de su muerte, que puede perdonar y que puede limpiar y salvar a todo aquel que cree en Él. Cuán satisfecho te encuentras tú, que edificas la iglesia en Cristo, que edificas la iglesia por Cristo y que edificas la iglesia para Cristo. Damos gloria a tu nombre en esta mañana y oramos al Padre